Bueno, seguimos aquí en Infodiario. Ya está con nosotros la doctora María José Baiviene, que habíamos anunciado. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola. ¿Cómo está en el Día de la Patria? Buenas tardes a todos los televidentes y bueno, feliz Día de la Patria. Sí, a todos. Hoy más distendido, estamos más distendidos. Más tranquilo, para Sí. decir, no tan corriendo, pero bueno, bien. Bueno, tenemos miércoles tras miércoles distintos temas que la mayoría de los amigos, vecinos, televidentes a veces nos preguntan con respecto a distintos temas que venimos hablando. Sí, de hecho vamos cambiando y vamos tratando siempre de brindar aquellas consultas que más se dan a lo largo de la semana. Entonces trato de desarrollar un tema que haya sido muy consultado, porque si bien hay problemas de todo tipo, trato siempre de aclarar lo que más se pueda, las dudas en cuanto a lo que se va consultando. Si bien hoy por hoy lo que quiero hablar, porque es lo que más se consultó en el estudio, como vuelvo a repetir, es en cuanto a lo que son los derechos sucesorios, qué personas pueden heredar. A veces hay mucha confusión en cuanto a lo que es, porque a veces, digo esto porque a veces me llaman mamás que bueno, que por ahí tal vez se encuentren enfermas y tienen de los 3 hijos uno solo que es el que la cuida, que es el que va al médico, que es el que tal vez hasta dejó su empleo para poder dedicarse a su madre o a su padre también, ¿por qué no? Y bueno, entonces esta madre tal vez un poco enojada o tal vez un poco dolida con el resto de los hijos, quiere decir, bueno, el día que yo no esté, el día que yo falte, quiero que este hijo, que es el que está conmigo todos los días, este hijo que es el que se dedica en lo que más puede con mi enfermedad o no solamente enfermedad, o a veces son solamente viejitos y no se sienten bien y requieren de la ayuda o de la colaboración, de la asistencia de uno de sus hijos y bueno, a veces algunos se desentienden, otros se ocupan un poco más, que también es una triste realidad que no podemos dejar de ver. Entonces a veces las mamás, mamá o papá un poco enojados dicen, bueno, no es justo que el día de mañana cuando yo no esté vengan a pelearse o a tironearse o tal vez a atacarlo a este que es el que está conmigo. Entonces lo que quieren hacer esas mamás o esos papás en estos casos es dejar toda su herencia o tal vez toda la casa o tal vez todos los bienes que tienen a nombre de uno solo de los hijos. Lamentablemente esto no se puede hacer, por más que esto parezca injusto y que sea injusto. Lamentablemente esto no se puede hacer porque la ley es clara con esto. La ley ampara a todos los herederos forzosos, siempre ampara para abajo, es decir, protege a lo que es a los filios, como dice nuestro código, a los hijos. Entonces, si son 3 hijos, los 3 hijos son herederos, si son 5 son 5, si son 10 son 10, a no ser que haya alguna causal de indignidad o alguna causal de desheredación. ¿Qué significa esto? El código establece de una manera clara cuáles son los requisitos como para que uno de los causantes futuro causante es la persona que fallece y por el cual le da inicio a una sucesión, puede desheredar y lo puede hacer solamente en los casos donde aquel descendiente pudo haber atentado contra la vida de su padre o de su madre, lo hubiere denunciado de manera penal o bien hubiera iniciado alguna causa en contra de su padre, o le hubiere pegado, como quien dice, hubiera levantado las manos en contra de su padre. Estas son causales de indignidad o desheredación, que por lo cual el padre puede dejar afuera a ese hijo, a uno o más, solamente aquellos que realizaron estas conductas contra su persona, solamente en esos casos. Si no, bueno, es importante que las personas sepan que no se puede desheredar al resto de los hijos, es decir, por más que un padre siempre quiere por igual, si tiene 10 quiere a 10, si tiene 5 a 5 y si tiene 1 a 1. O sea, no es que puede querer más a uno que a otro, por ahí puede estar de una manera tal vez más agradecida a uno que al otro, porque a veces uno se dedica más que el otro, como hablábamos al inicio,
Entonces es importante que sepan que lamentablemente si no hay una causal de indignidad o una causal de desheredación, lamentablemente no puede dejar afuera al resto de los hijos. Sí, lo que puede hacer en este caso el padre o la madre, lo que puede hacer es un adelanto de herencia, es decir, que puede, siempre hay un hijo o una hija que está tal vez en desigualdad de condiciones económicas al resto de los hermanos. Entonces, en este caso, lo que sí puede hacer es darle un adelanto de herencia, es decir, mejorarlo tal vez de manera económica a ese hijo, qué sé yo, ayudándolo a que construya su casa, ayudándolo a que tal vez hay personas que hoy se dedican y trabajan como remisero, como taxista, tal vez si está dentro de sus posibilidades económicas le compra un vehículo para que éste pueda trabajar. Entonces eso se denomina adelanto de herencia y con esto el día de mañana que se inicie la sucesión y el día de mañana que se tenga que ir a la masa hereditaria, porque de los bienes que quedan, tanto sea bienes muebles como bienes inmuebles, que forman parte de una masa hereditaria, con lo cual se realiza, una vez que está la declaratoria de herederos, la partición, es decir, se distribuyen porciones iguales a los herederos forzosos, a los hijos en este caso, aquel no se le va a contar como parte de su porción, es decir, va a recibir como que él nunca, la mamá o el papá nunca le hubiere dado nada, ¿se entiende? Sí. Para esto la madre tiene que dejar en un testamento un adelanto de herencia, es decir, para que no se toque esa porción de aquel hijo que esta madre o este padre pudo haber mejorado tal vez o ayudado de manera económica. Pero si no lo hace así, lamentablemente el día que se inicie la sucesión va todo a una masa hereditaria, con aquel hijo que estuvo, con el que no estuvo, con el que cumplió, con el que no cumplió, con el que asistió, como el que no asistió. Lamentablemente es así de injusto porque hay hijos que se dedican un poco más o que se interesan tal vez un poco más, sobre todo cuando nuestros padres necesitan de nuestra asistencia, de nuestra ocupación. Algunos se desentienden más por una razón tal vez que no se justifica tampoco, porque ya tienen sus nuevas familias, un empleo, lo que fuere. Entonces a veces los padres dolidos por esto dicen: la verdad que quisiera que el día de mañana no venga a joderlo tal vez a este que me está a reclamar nada, o a joderlo a este hermano que es el que hoy me está ayudando, que es el que... Lo que sí puedo hacer, vuelvo a repetir, es un adelanto de herencia, es decir, mejorarlo a aquel que necesite más tal vez de manera económica, y pedir que no se toque. También puede hacer una donación, porque la persona que tiene un bien mueble, inmueble o lo que conforme su patrimonio, puede donar hasta un 20%, puede donar a uno de los hijos, puede donar a un sobrino, puede donar a un amigo, puede donar a una fundación, puede donar a una escuela, pero solamente en un 20%. Es decir, el 80% sí o sí va a la masa hereditaria y forma parte de lo que es la partición el día que salga la sucesión. Entonces, para aquellas personas que se encuentran tal vez en estas condiciones y por ahí un poco desorientadas, trato de brindar esto para que tengan en cuenta que sí lo pueden hacer, solamente en un 20%. También pueden hacer un adelanto de herencia, que eso se puede tocar del 80%, que es para los herederos forzosos, y lo deja escrito, lo deja estipulado ante un escribano público, que hizo ese adelanto de herencia para ese hijo, y tal vez si es necesario lo justifica, y si no, entonces este hijo el día de mañana no se le va a contar dentro de su porción hereditaria. Bueno, aquí tenemos unos amigos. Dice: hola, doctora, tengo 2 niños de 4 y 6 años, me separé hace 2 años, recién ahora puedo empezar con los trámites de alimentos. Quiero saber con cuánto dinero, ¿sí?, debo contar para empezar, o que usted me diga si necesito dinero para hacer el juicio por alimentos. Perdón, pero nunca me pasó y no tengo idea cómo es. Gracias, María Elena de Wilde. María Elena, ¿tendría que pasar los alimentos o le tendrían que pasar a los hijos? No entiendo. Tengo
niñas de 4 y 6 años, me separé hace 2 años, recién ahora puedo empezar con los trámites de alimentos. Ah, está bien. Ella quiere pedir Sí. a su expareja el trámite de los alimentos. Bien, como siempre decimos, es un trámite sencillo, es un trámite tal vez rápido, si se quiere, a lo que tarda el resto. Se inicia con la partida de nacimiento de los niños, como así también con la partida de nacimiento siempre tiene que ser original, también con la fotocopia del DNI de ella. Se hace una demanda, dependiendo cuál sea el domicilio en el que se encuentren viviendo los niños, va a depender cuál va a ser la jurisdicción en la que va a tramitar. Si Elena vive en Quilmes, vamos a litigar en Quilmes; si vive en Almirante Brown, en Almirante Brown. Y si inicia, bueno, es necesario conocer los datos de su expareja y saber dónde está trabajando para poder denunciar el domicilio laboral, y también poder saber aproximadamente cuánto percibe mensualmente, y en base a eso se piden los alimentos. Reitero siempre lo mismo, los alimentos se pueden pedir según lo autoriza nuestro Código Civil de la Nación, en un 20, 25 y en un 30%, sean 1, 10 o 15 hijos. O sea, no es 20 por uno, 20 por el otro y 20 por el otro, no, que no se confunda, solamente se puede tocar eso. Entonces, a María Elena le decimos que es un trámite sencillo, que igualmente se contacte telefónicamente para poder acercarse al estudio. Se inicia con partida de los 2 niños, con fotocopia del DNI de ella, se inicia una demanda, se sortea, dependiendo de la jurisdicción en la que viven, y ahí va a salir sorteado el juzgado en el que va a tramitar, y en 10 días aproximadamente desde el inicio ya se fija audiencia. Pero vuelvo a repetir, es muy importante saber el domicilio laboral del alimentante, es decir, el padre, porque si no, no sabemos, es muy difícil. Después tenemos que librar oficio ANSES, a veces ANSES nos da información, a veces no, entonces a veces se complica y se traba ahí donde no saben con exactitud dónde trabaja el alimentante. Perfecto. Tenemos otra consulta. Hola doctora, gracias a ustedes, aclaré muchas de mis dudas. Ahora quisiera saber qué tengo que hacer para iniciar un adelanto de herencia y si es muy costoso. Tenemos una sola casa, somos 4 hermanos y uno falleció. En ese caso, ¿qué hacemos? Muy interesante, todo lo pude aclarar. Nora de Solano. Está bien, y en este caso a Nora le decimos, y que igualmente también se contacte vía telefónica para poder acercarse al estudio. También otra aclaración que quiero hacer, porque dice somos 4 hermanos y uno falleció. Está bien, pero para aquel que falleció, si tenía hijos, vienen por el derecho de representación. Es decir, que si yo tengo un hermano y fallece, se va a dividir por la masa hereditaria entre 4 hermanos. Uno está fallecido, sí, pero heredan por el derecho de representación los hijos del fallecido. Solamente la parte del fallecido. Claro, sí, solamente la parte del fallecido. Entonces, la sucesión, la porción hereditaria, la masa hereditaria, se va a dividir en 4. Ahora, si no tiene descendientes, es decir, si no tiene hijos, no tiene esposa, es decir, no está casado legalmente, y queda uno de los padres vivo, es decir, van a hacer la sucesión por la mamá. Igual no es el caso, porque me está hablando una señora que quiere hacer un adelanto de herencia, sí, para uno de los hijos. O sea, no sería el caso. Pero quiero que se aclare esto para aquel hermano que falleció, heredan los hijos la porción de él por el derecho de representación. Si no tiene hijos, no tiene esposa, hereda el ascendiente, es decir, el papá. Supongamos que falleció la mamá, puede heredar el papá. Es decir, lo que hace la ley es primero descendiente y la pareja, el esposo o la esposa en este caso. A falta de ellos, vuelve a los ascendientes, es decir, a uno de los padres o al padre que esté vivo. Bien. El adelanto de herencia, vuelvo a repetir, se hace a través de un testamento. El testamento lo hace solamente el escribano público. Igualmente todo lo que sea inicio del trámite y demás lo inicia un abogado, y después sí o sí lo tiene que firmar y dar fe de este adelanto y de todo, para que tenga validez llegado el momento que se quiera tocar esta porción hereditaria, un escribano público.
¿sí? Así que igualmente sería interesante que se comunique, que se acerque al estudio y bueno, y que pueda aclarar sus dudas de manera personal. Yo lo que quería dejar claro también era acerca de que, bueno, cuando fallece uno de los herederos forzosos, vienen a heredar su porción hereditaria, solamente su porción hereditaria, los descendientes, es decir, los hijos de esta persona fallecida. Perfecto, muy bien. Será entonces hasta el miércoles. Muy aclaratorio todo, salió perfecto. Es más, felicita a Nora por la aclaración y también María Elena, Sí, sí, muchísima gente se comunica de muchísimos lugares. De hecho, a veces, bueno, no se acercan al estudio y cuando tienen alguna duda, tal vez de algún crédito que sacaron y de algún interés que le están cobrando. De hecho, me mandan fotos como para, doctora, ¿está bien esto que me están cobrando? O sea, se da mucha asistencia, quiero que sepan, más allá de que por ahí la representación no llega, porque, bueno, no todos necesitan que lo represente. A veces una simple duda que la puedo aclarar tal vez en el estudio o tal vez de manera telefónica, pero mucha gente se siente muy asistida con esto, quiero que sepan, porque hay muchas personas que se comunican, que me envían una foto y me dice, doctora, ¿está bien esto que me están cobrando? ¿Le parece mucho? ¿Le parece poco? Entonces quiero darle mi agradecimiento por sobre todas las cosas a esas personas que confían, que se comunican, que nos hablan y que, bueno, y que nos dicen que nos siguen día a día. Miércoles a miércoles, que nos esperan, y son muchos los barrios, entonces no quiero decir, pero se comunican de muchísimos barrios, de sí. Florencio Varela, de Bosques, de La Matera, de Claypole, también de acá de Camino General Belgrano, también de Monte Chingolo, sí, de muchísimos lugares, así que la verdad que muy agradecida, como siempre digo. Muy bien, será hasta el próximo miércoles entonces. Si Dios quiere, muy sí, bien. sí. Vamos ahora a una pausa y después seguimos con más Infodiario.